El niño negro y la jueza. El enfrentamiento. El tribunal estaba lleno. El aire era denso, aplastante, cargado de una tensión casi eléctrica. El juez presidente ajustó sus gafas, carraspeó levemente y se dispuso a retomar la audiencia. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una voz rasgó el ambiente como una cuchilla afilada. «Tú eres mi madre». El mundo se detuvo. Los murmullos se extinguieron. Los bolígrafos de los pasantes se quedaron inmóviles sobre el papel. Uno de los guardias de seguridad, que momentos antes observaba distraídamente la entrada, abrió los ojos de par en par y afirmó su postura. La jueza Marina Santos sintió como el aire escapaba de sus pulmones. Su corazón se saltó un latido, luego otro más. Sus ojos se encontraron con los del niño, João Pedro. 12 años, inteligente, determinado. El niño negro que, hasta ese instante, no era más que un expediente entre tantos en la Corte de Infancia y Juventud de Sao Paulo. Pero número. No era un expediente, porque esa mirada perforaba su alma. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Marina. Su boca se abrió levemente, pero ningún sonido salió de ella. «Tú eres mi madre», João Pedro repitió, su voz ahora más firme, más segura, más implacable. El tribunal, templo de leyes y protocolos, estalló en caos. «¿Qué acaba de decir?», exclamó un abogado. «Esto es un disparate», protestó un asistente social. «Silencio en la sala», ordenó el juez presidente, golpeando la madera con fuerza. Pero nadie podía apartar la mirada de Marina, y mucho menos de João Pedro. Entre ellos se abrió un abismo invisible. La jueza, fría e inquebrantable, conocida por su imparcialidad y su autoridad, ahora temblaba ante un niño de 12 años. Un niño que acababa de detonar una bomba en medio del tribunal. Un pasado. Que se niega a morir Marina se obligó a respirar. Una vez, 2 veces, 3 veces. La verdad estaba llegando. Lo sentía. En lo más profundo de su ser, sabía que este momento llegaría. Pero no así. No ahora. No frente a una sala llena de testigos. Esto no es posible», murmuró, pero su voz sonó débil. João Pedro no parpadeó. Su mirada ardía con una intensidad feroz, una mezcla cruda de dolor y furia. «He esperado toda mi vida para esto». Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Y ahora estoy aquí, frente a ti, y quiero la verdad». La palabra verdad golpeó a Marina en el pecho como un puño cerrado. El tiempo se encogió. De repente ya no era la jueza temida y respetada. Era una joven de 19 años, asustada, embarazada, sola. Era aquella niña que había sido llevada a un hospital, donde el aire estaba cargado de lágrimas, promesas vacías y mentiras calculadas. Era esa hija que escuchó a su propia madre susurrar: «Es lo mejor, para ti, para él, para todos». Era esa mujer que durante 2 décadas había enterrado un secreto tan profundo que casi logró olvidarlo. Casi. Pero ahora ese secreto estaba allí, de pie, mirándola fijamente, y quería respuestas. La verdad enterrada. El tribunal entero contuvo la respiración. Pero João Pedro no se detuvo. Dio un paso al frente, lo suficiente para que Marina sintiera su presencia. «Pasé años sin saber de dónde vengo». Su voz era firme, pero pesada con el peso de la angustia. «Sin saber por qué me dejaron, sin saber si alguna vez fui importante para alguien. Pero ahora lo sé». Sus dedos apretaron el libro de derecho que siempre llevaba consigo. «Sé que me querías, pero que no tuviste opción». El impacto cruzó el rostro de Marina como una descarga eléctrica. Se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas que nunca fueron derramadas. Porque nadie hablaba nunca de esto. Nadie hablaba de las madres que no querían abandonar,
pero que fueron obligadas a hacerlo. Y Juan Pedro lo sabía. Lo he descubierto todo. Lentamente, metió la mano en su bolsillo y sacó un documento envejecido por el tiempo. Un certificado de nacimiento. El documento que nunca debió haber sido encontrado. El escalofrío que recorrió a Marina la dejó paralizada. El aire se volvió más denso que nunca. Toda la sala quedó atrapada en ese instante. No quiero venganza. Juan Pedro habló con una voz tranquila. Demasiado tranquila. Solo quiero saber. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Hizo una pausa. Y luego, quiero saber, ¿por qué nunca viniste a buscarme? La garganta de Marina se cerró. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo, porque eso era lo que siempre hacía. Pero ahora, ya no podía huir. Tragó saliva. Respiró hondo. Cerró los ojos. Cuando los abrió, ya lo sabía. Había tomado su decisión. Se inclinó hacia adelante. Su voz temblaba, pero era clara. Juan Pedro, nunca dejé de pensar en ti. Y entonces, bajo los ojos de todo un tribunal, bajo la mirada de aquellos que creían saberlo todo, una jueza destruyó su propia sentencia. ¿Y ahora qué? El tribunal entero quedó en suspenso. Nadie hablaba. Todos querían respuestas, pero la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. El tribunal seguía en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora era pesado, sofocante. El tipo de silencio que precede a una tormenta. Marina miraba a Juan Pedro. Aquel niño de piel negra, mirada firme e inteligencia afilada. Era la prueba viviente de un pasado que había intentado enterrar durante toda su vida. Pero él no era solo eso. Él era más, mucho más. Él era un grito, y ese grito ahora resonaba entre las frías paredes de la justicia. ¿Nunca dejaste de pensar en mí? La voz de Juan Pedro cargaba una mezcla de ironía y dolor. Pero me dejaste, como todos lo hacen, como siempre lo hacen. Cada palabra era como una navaja atravesando el pecho de Marina. Pero antes de que pudiera responder, una voz áspera resonó desde el fondo del tribunal. «Esto es un circo», rugió un abogado de traje caro ajustándose las gafas. «No podemos permitir este tipo de conmoción emocional. Esto es un tribunal, no un programa de televisión». Marina giró el rostro en su dirección. Doctor Ricardo Méndez. Ese nombre. El mismo que aparecía una y otra vez en su investigación. El mismo que figuraba en los registros de adopciones ilegales. El mismo que hasta ese momento no era más que una sombra entre sus expedientes. Pero ahora estaba allí, de carne y hueso, y con miedo. Juan Pedro se giró hacia el abogado, su mirada cargada de una verdad que ya no podía ser silenciada. ¿Le tiene miedo a que la verdad salga a la luz? Dio un paso adelante. ¿Le aterra que un niño negro, al que intentaron borrar, finalmente cuente su historia? El tribunal quedó en shock. El rostro de Ricardo se crispó. El tono de superioridad en su expresión se desmoronó. «Esto es ridículo», escupió el abogado. «Este niño no es más que otro huérfano buscando atención». Toda la sala contuvo el aliento. Juan Pedro sonrió con amargura. «Otro huérfano». Su voz se hizo eco en la sala. Cruzó los brazos. «Es así como nos ven, ¿verdad? Otro niño negro sin importancia. Otro más para que el sistema se lo trague. Otro que puede ser borrado». La jueza Marina sintió un nudo en el pecho. Porque Juan Pedro no estaba equivocado. Porque era así como el sistema veía a muchos niños como él. Invisibles. Descartables. Una estadística más. Pero él no era una estadística. Él era Juan Pedro. Y estaba allí para reclamar su existencia.
¿Quiere que hablemos de lo que es ridículo? Juan Pedro continuó, con los ojos clavados en el abogado. Ridículo es que un niño negro de 12 años tenga que convertirse en detective para descubrir su propia identidad. Ridículo es ver a personas blancas decidiendo nuestro destino sin preocuparse por lo que sentimos. Ridículo es que hombres como usted se enriquezcan con adopciones ilegales mientras fingen estar haciendo caridad. El tribunal explotó en murmullos. El juez presidente golpeó su martillo, intentando restaurar el orden, pero era demasiado tarde. Las palabras de Juan Pedro ya habían tenido su efecto. El abogado abrió la boca para responder, pero dudó, porque lo sabía. Sabía que Juan Pedro tenía razón, y ahora todos lo sabían. El peso de la piel marina seguía procesando todo. Por primera vez, miraba a Juan Pedro como si lo viera realmente, y por primera vez comprendió el peso de lo que había hecho. No era solo abandono, no era solo un secreto enterrado, era racismo. Ella era blanca, rica, educada. Creció en una familia tradicional, una familia que, cuando se enteró de que estaba embarazada de un hombre negro, tomó todas las decisiones por ella. Una familia que le dijo que aquello sería un escándalo. Una familia que insistió en que sería mejor así. Y ahora, delante de ella, estaba la prueba viva de ese pasado. Un niño negro, inteligente, fuerte, pero que a pesar de todo, tuvo que luchar el triple para encontrar su lugar en el mundo. Ella lo vio. Y por primera vez se permitió sentir. Tienes razón. La voz de Marina salió baja, pero firme. No fui a buscarte. Acepté las reglas de este sistema. Seguí el camino más fácil. Y tú pagaste el precio. Juan Pedro la observó. Su rostro no reflejaba alivio, ni satisfacción. Había esperado esa confesión toda su vida, pero una confesión no cambiaba nada. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó él. Y entonces, la verdadera pregunta emergió, no sobre el pasado, sino sobre lo que vendría después. El sistema contra él. El silencio fue interrumpido por un ruido seco. Una puerta que se abría abruptamente. 2 guardias de seguridad del tribunal entraron. Miraron al juez presidente. «Tenemos un problema». El juez respiró hondo, frunció el ceño. «¿Qué sucede?». Uno de los guardias vaciló antes de responder. «El abogado Ricardo Méndez exige que el niño Juan Pedro sea arrestado por desacato». La sala entera se congeló. Marina se puso de pie de golpe. Su silla crujió contra el suelo de madera, el sonido resonando en el tribunal. «Esto es un abuso». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Juan Pedro soltó una risa amarga. «Así funciona, ¿no?». Miró alrededor. Cuando un niño negro dice la verdad, la primera reacción del sistema es silenciarlo. El tribunal estaba inmóvil. Los guardias avanzaron. «¡No!». La voz de Marina fue un trueno. «Nadie lo toca». Los guardias se detuvieron. El abogado Ricardo cruzó los brazos y sonrió con arrogancia. ¿Se olvida su señoría de que sigo siendo un abogado muy influyente? Su tono era venenoso. Si este niño sigue causando problemas, no será difícil conseguir una orden para apartarlo del refugio. Tal vez incluso transferirlo a una institución más estricta para disciplinarlo. La amenaza flotó en el aire. Y por primera vez, Marina entendió. Entendió lo que significaba vivir en un mundo donde tu existencia podía ser borrada con una simple firma, con una decisión, con una medida disciplinaria. Miró a Juan Pedro. Y lo supo. Supo que el sistema nunca había estado de su lado. A menos que ella hiciera algo, algo grande, algo que rompiera las reglas. La pregunta de Juan Pedro aún resonaba en el aire. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa era la pregunta que lo cambiaría todo. Nada volvería a ser igual. El tribunal esperaba.
Los guardias esperaban, Juan Pedro esperaba, pero esta vez él no estaba solo. Marina respiró hondo, miró al juez presidente, miró a Ricardo Méndez, miró a los guardias, y entonces tomó la decisión más peligrosa de su vida. Cogió un papel en blanco, una pluma, y empezó a escribir cada palabra, cada sentencia, cada verdad. Cuando terminó, miró a Juan Pedro a los ojos y le entregó el documento. Aquí está. Su voz era firme, sin dudas, sin miedo. Ahora veamos hasta dónde puede llegar este sistema contra un juez. Ricardo Méndez perdió la sonrisa. Juan Pedro sujetó el papel, y cuando leyó lo que estaba escrito, supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual.